Entonces, denme un segundo. Y listo. Bueno, entonces lo voy a hacer de cero, pero me voy a ir ahora sí que rápido para que lo vean. Seguramente bueno, varios ya lo resolvieron, varios ya lo han resuelto. Entonces ya nada más es veanlo rápido como repaso. ¿Ok? Les voy a poner aquí ABC, productos, objetos. Lo voy a llamar así a mi proyecto. Si están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya lo tengo. Creo que está un poquito lento. Déjenme cerrar algunas cosas. Ok, a ver. Yo creo que sí ya. Perfecto. Ok, entonces antes que nada sabemos que va a ser un programa que va a estar pintando un menú mientras el usuario no le dé la opción de salir. Entonces voy a declarar aquí mi variable de opción. ¿Sí? Y como sabemos, vamos a decir que mientras la opción está lento. Creo que tengo que cerrar la sesión de mi hijo para que no esté tan lenta la máquina. Mientras la opción sea distinta de 5, porque nada más tenemos 4 opciones, ¿no? Agregar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver qué me dice aquí. Inicializarla con 0, da lo mismo. Ok. Denme un segundo, déjenme cerrar la otra sesión, porque sí está medio lenta mi máquina. Denme un segundo. Ok. Entonces, retomando, Scanner es una clase que alguien ya creó. ¿Ok? ¿Qué vimos? Que las clases tienen métodos y atributos. ¿Ok? Pero lo que vimos también es que para yo poder usar métodos y atributos de una clase, necesito crear un objeto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy creando un objeto de la clase Scanner, ¿sí? Que se llama ent, el objeto. Bueno, ent es la referencia a ese objeto, ¿sí? Y ya que creé el objeto, puedo usar sus métodos. En este caso estoy usando el método nextInt, ¿va? ¿Qué pasa con out? Bueno, out también es una clase. No tengo que importarla porque, bueno, es como, digamos, se importa por default de Java, ¿ok? Pero es una clase también que alguien ya creó, ¿ok? Que dentro de su declaración tiene un método println y que pide que le mande como parámetros un string para poder imprimirlo en pantalla. Pero la gran diferencia de la clase out a diferencia de la clase scanner es que yo para usar el método de nextInt de la clase scanner tuve que crear un objeto ent, ¿no? Aquí está el objeto ent. En cambio, aquí yo lo pude hacer directamente. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente en la declaración de la clase out, el método println tiene por aquí el ámbito de static. Ese ámbito de static me permite que yo no tenga que crear un objeto para hacer uso de un método. Por eso, aunque yo no declare un objeto de la clase out, o sea, no tenga que hacer algo así como out, lo voy a poner aquí incluso, ¿no? Voy a poner out, imagínense, out, j igual a new out, ¿no? Y ya con eso podría decir ahora sí, out.println, ¿sí? Y imprimo ya, ¿sí? Eso sería como que lo lógico, ¿no? Porque dirías, es la clase out, creo un objeto,
de la clase y luego ya puedo usar el método, ¿no? Ah, ¿por Pero qué ya no no es importa. necesario hacer esta creación? Porque el método println es un método estático, lo cual me permite llamarlo sin necesidad de crear el objeto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chavos, o no? Es importante que vean estos puntos porque pues, ya cuando veamos ahorita la parte visual, deben de aprender a distinguirlos, ¿no? ¿Ok? Entonces, leo la opción y en base a la opción, pues me voy al menú. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Entonces, lo primero que yo quiero es agregar. ¿Qué es lo que va a hacer agregar? Lo que va a hacer agregar es pedirle los datos al usuario. Hasta lo voy a poner aquí, ¿no? Rápido en el pseudocódigo. Es pedir datos al usuario. Y después de ahí, guardarlos en el arreglo de objetos producto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo primerito, que es pedirle los datos al usuario. Entonces, voy a copiar aquí rápido un system. Ok, y vamos a poner aquí. Vamos a pedirle los datos. Entonces, por ejemplo, sería antes dame el ID del producto. Ok. Y de ahí lo tendría que almacenar temporalmente en una variable. Por ejemplo, string ID igual. Y usamos el escáner para leer el string, ¿no? Next. Listo. ¿Va? Esto lo tengo que hacer, ¿por qué? Por cada dato que tenga, ¿no? En mi programa. En este caso, mi programa maneja nada más 3 datos del producto, que es el ID del producto, el nombre del producto y el precio, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, dame el nombre y declaro temporalmente una variable que se llame nombre. Y finalmente, esta ya no va a ser string. No me acuerdo de qué lo hemos declarado. Lo voy a poner ahorita double. Perdón. Double. Y le damos aquí, dame el precio del producto. ¿Ok? Pero tendría que estar en string, ¿no? Porque el arreglo es string. No, vamos a usar ya un arreglo de objetos. Ah, ok. ¿Ok? Entonces le damos aquí next. Punto next. Next. Está lenta mi máquina. Double. Ahora es así. Me estoy equivocando. Y ahí tiene que cambiar el nombre a la variable. Ah, sí. Aquí es precio, ¿ah? Gracias. ¿Va? Entonces pido los datos. Ya los tengo los datos en memoria. Pero como van a ser varios, los voy a guardar en un arreglo. Pero los voy a guardar en un arreglo de productos. Entonces lo primero que necesito es crear una estructura que me permita guardar estos 3 datos en una sola estructura. Y esa sola estructura se llama clase, ¿no? Porque en esta estructura de una clase yo puedo juntar en una sola cápsula, puedo juntar el ID, el nombre y el precio, no importando que 2 de ellos sean string y uno sea double, ¿no? Esa es la gran ventaja que me da la estructura de datos de un objeto, que puedo guardar en un solo lugar distintos tipos de datos. ¿Ok? Entonces vamos a crear ahora, que ya vi que necesito, una estructura de datos que es una clase de tipo, o más bien llamada producto, ¿no? Entonces le ponemos aquí, la clase se va a llamar producto. Siempre en las clases deben de empezar con mayúscula, chavos. ¿Ok? Entonces por eso le pongo aquí producto. Le damos finish. No sé qué le pasa a la computadora, que está bien lenta. ¿Y qué es lo que nos va a crear aquí? Simplemente nos crea un archivo .java y dentro de ese archivo .java
nos va a crear, no responde, nos va a crear automáticamente ya la declaración de la clase. ¿Cómo sería esa declaración de la clase? El nombre, en la palabra reservada class. Bueno, perdón, el ámbito que sería pública, public. Luego la palabra reservada class. Y el nombre de la clase que sería producto, ¿no? ¿Ok? Abres llaves y cierras llaves. Eso es lo básico que debo de tener para crear una clase. Y lo que hace aquí el IDE es crearme eso. Después de media hora, me lo crea de forma automática, ¿sí? Dentro de un archivo .java, ¿no? Aquí está el archivo .java que se llama producto.java y dentro de ella está creando, en este caso, la clase, ¿no? Public class producto. ¿Ok? Digamos que estamos creando nuestro propio tipo de dato. Se lo pueden imaginar de esa forma. Alguien ya creó el escáner también. Y eso fue lo que hizo. En algún lugar de código hay algo así como public class scanner, ¿no? Y está empaquetado dentro del system.util. Eso de empaquetar se refiere a como que la librería, como que en qué sección está, ¿no? Nosotros estamos creando, por ejemplo, ahorita una sección que se llama ABC Productos Objetos. Lo que dice ahí package nos permite hacer una especie de empaquetado, una especie de clasificación, digámoslo así, para crear nuestras propias librerías, ¿no? Y podemos tener en el anaquel 1, poniéndole .com, .tal, etcétera, podemos tener anaqueles distintos. Por eso es la parte del package. En el caso, por ejemplo, del escáner, tienen java.util, que quiere decir que el escáner está dentro de una caja que se llama util, de utilerías de Java, y a su vez de la caja más grande que es Java, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí ya me creó la declaración de mi clase y lo que necesitamos hacer ahora es crear los atributos. Entonces, los voy a crear aquí. Acuérdense que los vamos a crear privados para generar sus getters y setters. Les voy a crear aquí private, sería string id. ¿Ok? Luego, private string nombre y private double, aquí es la gran ventaja, precio, ¿no? ¿Ya me ven ahí, chavos? Sí, ya seguimos. Perdón, ¿eh? No sé qué le pasó a esto. Ok, pues estoy creando las tres propiedades. Ya teniendo aquí, teniendo las tres propiedades como si fueran variables nada más, los vamos a convertir con sus getters y setters, digamos, ya oficialmente a atributos. Entonces, le damos clic derecho y en la opción que dice generar código, ¿no? Si no me equivoco. Aquí está. Insertar código. Insert código. Gracias. Ok, y aquí viene, ¿no? Entonces le vamos a dar getters and setters. De las tres atributos, selecciono los tres y listo, ¿no? Ya me generó los getters y setters de cada uno de ellos. Ahí está el ID, el nombre y el precio. Ok, voy a mover esto para arriba para que tenga su orden lógico. Porque me lo insertó acá. Ok. Ahora, esta clase, pues no le voy a generar ahorita métodos. Digamos, a este tipo de clases se les llama clase entidad, porque no tiene métodos. ¿Sí? Así es como el nombre que se les da oficialmente. ¿Va? Podría yo aquí también crear un constructor si yo quisiera. ¿Cómo creamos el constructor? El mismo nombre de la clase. El nombre de la clase, producto, abrimos y cerramos.
Y nos falta ponerla aquí. Ya, ¿no? Entonces yo podría poner aquí el código que quiera o podría requerir de un inicio ciertos parámetros. ¿Ok? Pero eso ya lo dejamos a nuestra conveniencia. Entonces, yo por ejemplo lo que voy a hacer es sí crear un constructor. Creo que, eso sí, por ejemplo, nunca lo había dicho. Vamos a intentarlo. Aquí vi que decía insert code y vi por ahí la opción de constructor. Entonces vamos a darle constructor. Entonces me dice, a ver, ok, voy a crear un constructor. ¿Qué parámetros son los que quieres con los que inicialices tu constructor? Pues le voy a poner los 3. ¿Sí? Entonces, le pongo los 3, le doy generar. Y ahí está, ¿no? Ya me generó mi constructor. Déjenme nuevamente ponerlo acá abajo. Entonces ya hasta como dirá Jaimito el cartero, hasta para evitar la fatiga, ya que el IDE me generó mi constructor automáticamente, ¿no? Es con el mismo nombre, que sea público, y en este caso estoy requiriendo 3 parámetros. Y automáticamente se los va a asignar a mis atributos. ¿Va? ¿Dudas de esto, chavos? ¿De esta En clase? lugar de los setters se puede poner solo el constructor así. Podrías, pero después, ¿cómo modificarías solamente uno de ellos? Si nada más quieres modificar, por ejemplo, el nombre, no Pues no se podrías, ¿no? puede llamar a producto, punto, y ya precio, nombre o ID. ¿Sí? No, porque lo estamos teniendo privados. Entonces, Ah, claro. el uso de los getters y setters es, digamos, que es la buena forma de encapsular la información para que tú teóricamente en un set de alguna de tus variables puedas poner inclusive alguna validación, por ejemplo, para verificar que se están dando un ID correcto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos como que le pones una barrera de entrada a la parte que te quiere usar, ¿no? Si yo soy en la clase producto y alguien me quiere usar, como que no sea tan sencillo como asignar nada más el valor a la variable, sino que pase a través de un método como para verificar que todo esté bien y después de ahí sí hacer la asignación. En nuestro caso, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Pero bueno, teóricamente podríamos poner aquí alguna validación antes de hacer la asignación, ¿no? Aquí podríamos hacer una validación y después ya la asignación, ¿ok? Entonces, digamos, es la manera correcta. Igual para consultar el valor, yo podría hacer una condicionante acá, ¿no? Sí, que a lo mejor si hay algo ahí raro o lo que sea, podría regresar algo vacío, ¿no? Aunque sí tenga el dato, ¿no? Si por condiciones de seguridad a lo mejor es un dato de un nombre que no puedo dar ya en mi programa, desde aquí yo podría programar que no lo dé y que me regrese un nulo, por ejemplo, ¿va? Entonces, digamos que es una capa de seguridad, el ponerle el getter y el setter es una capa de seguridad que encapsula más mi información. Porque en sí el atributo, pues, sí es el ID, nada más, si quito los getters y setters y pongo públicos las variables, digamos que también puede funcionar y hacer la asignación directa. Pero la buena práctica es hacerlo a través de getters y setters. De hecho, lo que van a ver ustedes en el ambiente gráfico es que todo usa tal cual get y set. Por ejemplo, si yo quiero poner un texto en una caja de texto, van a usar .setText. Y si quiero consultar lo que me puso el usuario, le voy a poner el nombre del objeto .getText. ¿Ok? Entonces, es también una forma que ustedes acostumbren también a usar este término de getters y setters. ¿Va? Digamos, aunque es válido también usar se le llaman campos, ya más que atributos, declarando nada más las variables acá como están arriba, y en vez de que sean privadas, las declaran como públicas. Y no sería necesario tener los getters y setters. ¿Va? Pero bueno, vamos a hacerlo con la forma correcta, que es teniendo sus getters y sus setters, y teniendo el constructor. Pero todo, como acaba de decir su compañero, es opcional. O sea, depende de ustedes cómo lo diseñen. ¿Sí? Ya depende más de ustedes. No es forzoso. Perdón. Ok, entonces ya creé mi estructura o mi tipo de dato producto. Entonces lo que acabamos de decir es que yo voy a guardar todos mis alumnos
en un arreglo, pero ya va a ser un arreglo en este caso de productos. ¿Cómo declaramos un arreglo? ¿Cómo se declara un arreglo? Se le pone tipo, luego se abre y se cierra corchetes para decir que es de una dimensión. La referencia igual A new, a new tipo. No, corchetes, tipo. tipo, ajá, corchetes y el tamaño, ¿no? Aquí. Cualquier arreglo se declara de esta forma. Ustedes acaban de declarar su propio tipo de dato, así como hay tipo entero, como tipo double, tipo float, ¿sí? Acaban de declarar su propio tipo de dato que se llama producto. Entonces, hago, en vez de poner el tipo, aquí como dice tipo, pues pongo mi tipo que acabo de crear, que es producto. Abro y cierro corchetes para decir que va a ser un arreglo. Ujú. Le pongo aquí ref. Ujú. Bueno, le habíamos puesto datos, ¿no? El nombre de la referencia igual a new, el nombre de mi tipo de dato y el tamaño. Lo voy a poner de 5. ¿Sí? Entonces estoy creando un arreglo que como si fuera un arreglo de enteros, pero ahora la diferencia es que es un arreglo de productos, de mi tipo de dato que acabo de crear yo por acá, ¿sí? El cual tiene a su vez encapsulados 3 datos, que es el ID, el nombre y el precio. ¿Va que va? En realidad ese arreglo que estoy creando es un arreglo de referencias, ¿no? Es un arreglo donde cada posición puede apuntar a un objeto de tipo alumno, ¿sí? Entonces, la manera correcta de decirlo es que sería un arreglo de referencias. Ah, qué la chistosa con esto que está bien lento. Así lo dejamos, se ve un poquito más. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No. Ok. Entonces, después de ahí necesitamos siempre nuestro viene, que es la variable que nos va a permitir saber en la siguiente posición vacía, que es el index, ¿no? Entonces, ahorita yo la voy a usar entera, así normalita. Ujú. Le voy a poner index y le voy a inicializar a 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando arranca mi programa, obviamente la primera posición de mi arreglo donde voy a insertar, esa es la posición 0. ¿Va? Y ya, ¿no? Estos dos datos son siempre por default, ¿no? Tener mi arreglo, que es donde voy a guardar la información, y mi index que me permite saber. Este siempre va a saber que la siguiente posición vacía en el arreglo. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ok. Entonces, luego regresamos acá. Yo ya tengo mis 3 datos en 3 variables temporales. Lo que voy a hacer ahora es crear el objeto. ¿Sí? Voy a crear un objeto de tipo alumno para encapsular los 3 datos en una sola estructura. Entonces voy a crear un objeto de tipo producto. Le pongo aquí producto. Es un producto que me va a hacer funcionar de manera temporal, por eso lo voy a poner temp. Igual a new producto. Pero yo ya declaré un constructor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y el constructor que me pide Dos string. los 3 datos, ¿va? Entonces voy a dar el ID, el nombre y el precio. ¿Por qué? Porque yo lo definí aquí en mi método, en mi clase producto.java. Yo definí un método constructor, quiere decir que cada vez que creo un objeto de tipo producto, debo demandarle los 3 parámetros. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí?
Aquí la cosa con esto que está bien lento. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento, chavos? Tengo encapsulada ya la información de un producto, encapsulada la información en un objeto de tipo producto. Ya tengo su ID, ya tengo su nombre, tengo su precio. Lo tengo en una burbuja. Ahora necesito... Aquí. Ay, ay, es que no sirve esto. Esos problemas técnicos hoy de plano. Ya. Perdón. Ya tengo el objeto aquí lleno, ¿no? Ahora, perdón. Yo dije que lo que tengo acá es un arreglo de referencias a objetos. Nada más a manera de recordatorio, déjenme pintárselos acá en el pizarrón. ¿Ok? Entonces, nada más como recordatorio, chavos. Cuando yo estoy declarando un arreglo, se crea la estructura así, ¿no? De lo que sea, ¿no? Un arreglo de una dimensión se crea así, ¿no? Desde la posición 0, en este caso, hasta la 4, porque fue de 5. La gran diferencia es que este arreglo es de tipo producto, lo cual indica que cada una de estas cajas es en realidad un apuntador que puede apuntar objetos de tipo producto. ¿Cómo le llamamos a este arreglo? Le llamamos datos. Datos a su vez es una referencia a esta estructura, ¿no? No es en sí el arreglo. Datos es solamente quien apunta hacia ella. Entonces, cuando yo creo un arreglo de un tipo de dato como productos que yo creé, en realidad lo que estoy creando es un arreglo de referencias. Nada más que esas referencias por el momento están apuntando a nulo. Si ustedes revisan qué dice en valor, van a ver que dice null, todas. ¿Ok? Porque no están apuntando a ningún objeto. Por otro lado, ¿qué acabo de hacer yo? Acabo de crear un objeto de tipo producto con sus tres datos, que es el ID, el nombre y el precio, con información, y hice que una variable llamada temp apuntara hacia él, o una referencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente hacer que a donde apunte temp, apunte a alguno de estas posiciones, según lo que me indique quién, según lo que me indique la variable index. Y como acaba de arrancar del programa, pues seguramente index vale 0. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es que este de aquí, en vez de apuntar a nulo, va a apuntar ¿a dónde? A donde apunte temp. Entonces se viene por acá y le pregunta a temp, oye, ¿a dónde estás apuntando? Ah, mira, estoy apuntando hacia acá. Ah, yo también voy a apuntar hacia ella. ¿Ok? Y ya deja de apuntar a nulo. Ese es el paso que tenemos que hacer. Y obviamente aumentar el valor del index para que la siguiente vez que creo yo un objeto, ahora sea este el que vaya a apuntar al siguiente objeto y así sucesivamente hasta el último. ¿Están de acuerdo? Temp, en cuanto pasa la información, se borra porque es temporal. Sí, porque está dentro del Eh, if.
A ver, le quería contestar su compañera. ¿Quieres contestarle a tu compañero? Ah, sí. Bueno, el objeto temp se borra porque está dentro de un if. Acuérdate que toda variable, cuando tú declaras una variable, debes de ver el ámbito que tiene, es decir, el alcance que tiene. Como dice tu compañera, esta variable en particular que estoy declarando, que es temp, la estoy declarando dentro de este bloque de código. Por lo tanto, nada más va a ser visible mientras dure este bloque. Entonces, si yo corro mi programa ahorita, lleno la información en las variables locales y luego creo el objeto, cuando se acabe este if, todas las variables que hayan sido declaradas aquí mueren. Claro. ¿Ok? Entonces, por eso ahorita le estoy poniendo temporal, porque en realidad solamente va a durar lo que dure el if, ¿va? Pero en realidad yo no quiero eso, ¿no? Entonces yo quiero que, ya que esté encapsulado en un objeto de tipo temp, yo quiero que mi arreglo en una de sus posiciones apunte a donde está apuntando temp. Entonces le decimos producto. Quiero que en una de tus posiciones apuntes a, ¿no? Acuérdense que el igual entre objetos significa apunta a. Quiero que el producto en una de tus posiciones, ¿sí? El arreglo producto en una de tus posiciones, apuntes a, ¿hacia dónde, chavos? ¿A dónde ¿No sería quedamos? datos? ¿Perdón? ¿No sería datos? A donde ya existan datos, ¿qué es dónde? ¿En temp? En temp, ¿no? Que ya lo acabo de llenar. Entonces, como Pero ya tengo un objeto lleno ahí, ¿el quiero datos? que apuntes hacia él. ¿Perdón? ¿El arreglo no se llama datos? Ah, sí, perdón. Datos. Oh. ¿Ok? Entonces, quiero que en una cierta posición de mi arreglo que se llama datos, gracias, quiero que apuntes hacia el objeto que acabo de decir. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué posición? Donde apunta index. Sería la Para primera. ¿Y quién me está indicando esa posición? ¿Qué variable? index. Index, ¿no? Entonces, index lleva ese control. Entonces, en este caso le voy a decir, entonces, le estoy diciendo, quiero que mi arreglo de productos, que se llama datos, en la posición que me indique index, apunte a temporal. Entonces ya no va a importar que cuando se acabe el if, temporal se muera. ¿Por qué? Porque sigue viviendo este arreglo, ¿no? Ujú. Y al estar viviendo ese arreglo, pues se queda apuntando esa posición en particular que yo diga, se queda apuntando ese objeto, y aunque se borre la referencia temp, el objeto no se borra. Esa es la gran ventaja. Siempre estoy dejando que alguien apunte hacia él. Entonces, si quieren nada más como para que lo vean acá en pantalla, digo en el pizarrón, ¿sí? Una vez que yo desaparezca temp, es decir, que acabe el if, esto va a desaparecer. Va a pasar al recolector de basura y va a decir, ok, oye tú, ¿está apuntando alguien hacia ti, a este objeto? Sí, mira, está apuntando el arreglo en la posición 0. Ah, perfecto. Entonces, ahí te dejo. Mientras existe un objeto y alguien está apuntando hacia él, no se borra de memoria. ¿Ok? Eso es importante. Nunca perder el hilo de que alguien está apuntando hacia él. Entonces, la variable temporal nada más me sirvió para que temporalmente tuviera alguien que apuntara hacia el objeto. Para eso me sirvió. ¿Ok? Entonces vámonos de retache para acá. Y listo, ¿no? Y ya que guardé la información, incremento el valor de index, ¿sí? Para que la siguiente vez lo guarde ahora en la posición 1. ¿Están de acuerdo? Y se acabó. Creo que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Dudas de esto, chavos? Entonces, si yo doy la opción número 1, me va a venir acá y me va a ayudar a hacer esto. ¿Va? Bueno.
Como les había dicho alguna vez, bueno, divide y vencerás porque resulta que el main ya le dio flojera a hacer cosas y quiere que alguien más le ayude a hacer esta operación. Aunque nada más sean 2 instrucciones, dice, no, es que eso de encargarse de que ahora tú apunta para acá y el otro y incrementar el index, la verdad es que ya es mucho trabajo para mí, ¿no? Dice el main. Entonces necesito un chalán. Entonces, vamos a crearle un chalán, es decir, un método que se llame agregar. ¿Ok? Entonces aquí me voy a ir acá. Y voy a crear un método que se llama agregar. Voy a poner aquí public static, porque ahorita no van a necesitar crear un método, ni con un objeto de esta clase. Por eso le Pero pongo ahí sí static. necesita el index, ¿no? Como un arreglo. ¿Cómo? Sí necesita el index como un arreglo. Ah, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Entonces, necesito, le pongo public static a la función A que va a regresar. Creo que según yo, si le ponemos que regrese el entero, tal vez con eso nos ayude. El valor del nuevo index, ¿no? En este caso, le voy a dar agregar. Y aquí la pregunta sería, ¿qué puedo llegar a necesitar del agregar? Como parámetros de entrada. El arreglo de tipo producto. Un arreglo de tipo, es un arreglo, ¿no? Que me manden un arreglo a nivel general de tipo producto y le voy a llamar a la referencia a arreglo, ¿no? Ar. ¿Qué más necesito que me manden? El index. Ajá, es decir, la posición, ¿no? Donde voy a guardar la información. Lo voy a poner como i. Y finalmente, aquí Un me producto. faltó, Creo que le falta la O a producto. sí. Y finalmente, Un producto. un producto, ¿no? Exactamente. Entonces le ponemos producto. T, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese chalán le dicen, mira, ahí tengo un arreglo. Él no sabe él no sabe en realidad de qué tamaño va a ser el arreglo, ¿eh? Puede ser de 5 posiciones, puede ser de 1.000.000 de posiciones, no importa. Mientras sea un arreglo de productos, él lo recibe de una sola dimensión. Luego le van a mandar en qué posición del arreglo es donde va a guardar qué. Pues este producto que le voy a mandar ya lleno, ¿no? Entonces las condiciones, digamos, que él espera es que este producto que le manden aquí ya esté lleno de información. Él no tiene contacto con el usuario, entonces él ya cuenta con que este producto que pongo aquí como tercer parámetro ya esté lleno de información. Y también cuenta con que la posición que le den pues sea la correcta, ¿no? ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿qué es lo único que va a hacer él? Pues va a hacer la asignación, ¿no? Le va a decir al arreglo en la posición que le dijeron, en la I, va a asignar, es decir, va a hacer que apunte el producto que le acaban de dar. ¿Sí? Pero también tiene que validar que haya posiciones en el arreglo. Ah, bueno, sí, ya sería la siguiente, ¿no? Una validación. O sea, lo voy a hacer lo más sencillito posible, ¿va? Luego ya le vamos metiendo más complejidad. Entonces, obviamente faltaría validar que no se llene, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahorita sencillo. Entonces, hago nada más la asignación y después de ahí que me faltaría nada más. Regresar el index. Incrementar el valor de la variable que me están dando aquí, que es i más. Le voy a dar. Incremento su valor. Perdón. Incremento su valor. Y necesito de alguna forma decirle al main que la modifique. Entonces, para decir eso, tengo dos opciones. O de alguna forma paso esto por referencia, o la otra es lo regreso como valor. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es regresarlo como valor. Return i. Pero ya incrementada, ¿no? Entonces, como tuve que modificar aquí la variable, es importante informarle al main que hice eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, es como pedir una hamburguesa y que te regresen la hamburguesa, ¿no?
¿sí? Acuérdense de la analogía del mostrador, ¿no? Llega el usuario y dice, quiero una hamburguesa, le dice al cajero. Entonces tú como cajero vas y le dices al casa de hamburguesas, agregar hamburguesa, ¿no? Y le dices de qué va a ser, ¿no? Pues es una Big Mac, nada más que el cliente la quiere sin esto y con esto, ¿no? Que sean los parámetros. Entonces él se mete adentro de su función, ¿sí? El hamburguesero, digámoslo así, hace la hamburguesa y al final, pues no va a decir, no se va a quedar callado, ¿no? Al final les va a regresar algo. En su caso, les regresaría la hamburguesa. En nuestro caso, yo requiero que me diga al menos que ya lo hizo y para eso me está regresando el nuevo valor de i. ¿Ok? Entonces ya me está diciendo, sí, pues ya lo agregué y el nuevo valor del index es tal, ¿no? Entonces, aquí ya no lo voy a hacer yo aquí. ¿Sí? Creo que a ustedes ya no les tocó ver a Facundo, pero como diría Facundo, mejor que lo hagan otros. Ujú. ¿Ok? Entonces Entonces, tiene que guardar la variable de index, ¿no? Para que se actualice. exactamente. Entonces, lo va a hacer él, lo va a hacer agregar, pero sin esto pasarle la información necesaria, ¿no? Entonces, vamos a llamar al método que se llama agregar. Llamamos agregar y le mandamos la información requerida. ¿Cuál es lo primero que requiere agregar? El arreglo de producto. Un arreglo de productos. Entonces le mando, en este caso, datos, que es lo que tengo declarado en main. Como lo tengo declarado dentro del main, agregar no sabe que existe un arreglo datos, ¿no? Por eso se lo tengo que pasar como parámetro. Porque no está declarado, digamos, a nivel clase. Por eso es la necesidad de que lo tenga que pasar como parámetro. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí le damos datos. Después, ¿qué más le pedimos? El index, ¿no? Ujú. El index. Y finalmente el producto, pero ya lleno, que en este caso se llama temp, ¿no? Punto y coma. ¿Va? Digamos, dirían ustedes, oye, pero pues, lo único que hace agregar es dos operaciones, ¿no? ¿No es muy tonto? Pues digamos que hasta ahorita sí, pues sí, sí es muy tonto, pero por ejemplo su compañera ya nos dijo, oye, pero ¿no habría que validar que no esté yendo el arreglo? Ah, ok, entonces ya no lo va a hacer el main, lo podemos hacer que lo haga aquí, mejor el agregar, ¿no? Le voy a decir, mira, yo te voy a mandar los datos, pero antes que nada valida si hay espacio acá, ¿no? Si no hay espacio, bueno, eso ya es cuestión tuya. Tú ya te encargas de ese tipo de validaciones. Pues vamos a validar eso, ¿no? Si hay espacio. ¿Cómo sé si hay espacio, chavos? Index menor que 5, ¿no? Si el valor que me den como i sea menor Menor que el que el tamaño del tamaño arreglo. del arreglo, ¿no? Ujú. Porque no Y sabes qué. arreglo se llama, arreglo, ¿no? ajá, ar.length. Mientras sea menor, no hay problema, porque sí lo puedo agregar en la posición que me digas. Pues si me das una posición ya más grande, quiere decir que ya está lleno, ¿no? ¿Sí? Aquí la pregunta sería es, ¿qué hago si sí y qué hago si no? Si sí cumple, pues hago esto, ¿no? Ujú. Y regreso tal cual el valor de i, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Pero si no, Si no, pues que también regrese el valor de i. pero ¿cómo me daría cuenta yo main? ¿No? Imagínense, le pedí una O hamburguesa. menos uno. Ah, no, pero eso. Podría ser un menos uno, podría ser, pero el problema ahí hay que pensarlo bien, ¿no? Porque si le doy menos uno, ya estoy de alguna forma también perdiendo el valor. Entonces a lo mejor no tendría que hacer la asignación luego, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a hacer. Entonces imagínense el ejemplo de la hamburguesa. Les voy y te pido una hamburguesa, ¿no? Y ya tú vas bien contento y ya le empiezas a hacer y resulta que no te dije si va con pepinillos y sin pepinillos. Te regresas y me dices, "Oh", y yo te digo, ¿y la hamburguesa? Y me regresas, no, es que no pude hacerla porque no me dijiste si era con pepinillos o sin pepinillos. Entonces, necesito una respuesta, ¿no? Lo que yo hubiera esperado era una hamburguesa, ¿no?
Entonces, en vez de eso, ¿qué me puedes dar? En nuestro caso es, te voy a regresar un entero. Yo sé que el entero normalmente significa, si todo está bien, el nuevo valor del index. Pero si no, Es el actual valor de index, ¿no? podría ser el valor actual o podría ser, también lo mencionaste, el -1, ¿no? Así como, oye, pues no hay posiciones negativas. Quiere decir que hay algo mal, ¿no? O sea, imagínate que le pides la hamburguesa a esta persona Pero creo que el menos y uno te afectaría, ¿no? contesta, payaso. ¿Qué hizo qué, no? Oye, dame una hamburguesa. Y va y regresa y te dice, payaso. Pero Mm, al final el menos uno afectaría, ¿no? Porque al final se lo vas a agregar al index para poder. ahorita vemos cómo lo podemos evitar. Entonces, imagínate este ejemplo, ¿no? De que yo pido una hamburguesa y regresa el mono y me dice, payaso. Pues te vas a sacar de 6, ¿no? O sea, eso no me lo esperaba. O sea, yo lo que me esperaba es un valor correcto. Obviamente, si yo regreso un -1, pues no es una posición del arreglo, ¿están de acuerdo? Porque no hay posiciones negativas. ¿Sí? Y entonces en el mail le pones if return -1, entonces quiere No lo decir que no hay asignes. espacio. Exacto, ¿no? No, lo que vamos a hacer es no hacer la asignación hasta no saber si agregar es positivo o negativo, ¿no? ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Entonces, vamos a ponerle aquí return, ay, return -1. -1. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? A mí se me ocurrió esta, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden hacer la que ustedes quieran. Entonces, aquí yo llamo a agregar, pero ya vi que puede pasar algo, ¿no? Que puede pasar que ya esté lleno. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es, normalmente lo que hubiera hecho es asignarle lo que me regresa a agregar a index, pero como me puede regresar un -1, mejor me espero y voy a declarar una variable temporal, por ejemplo, un temp index, ¿sí? Ya Y lo ahora metes sí, en como dice su compañero, vamos a preguntar, oye, ¿qué vamos a preguntar? si that Si index temp index es positivo o negativo, ¿no? es Si es, mayor a cero, podría ser mayor a 0, por ejemplo. mayor o igual a cero, ¿no? Ajá, mayor o igual. El 0 es todavía Un valor. valor, ¿no? Pero bueno, teóricamente no. Si ya dije agregar es porque ya al menos va a valer 1, ¿no? Pero bueno, mayor o igual a 0, ahí no hubo problema, ¿no? Y ahora sí digo entonces que el index es el nuevo, ¿no? Es Ujú. igual a. Pero si no, quiere decir que ¿qué? Que hubo un error, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, ¿qué podrían hacer? Pues Notificarle al usuario, ¿no? Notificar al usuario. no hay System.out.println. disponibles, no se pudo agregar. Ya no hay. Ya no hay espacio, ¿no? Por ejemplo. ¿Va? Aquí es muy importante que agregar nunca se comunica con el usuario, ¿no? Tal cual como en McDonald's, el monito que hace la hamburguesa nunca se comunica con ustedes, ¿no? Es el cajero, en este caso es el main, el único autorizado de estar comunicándose ya con palabras con el usuario. ¿Ok? Entonces, hasta acá el main fue el que le dijo, ¿no? No hay espacio. Y a lo mejor también ya aquí, como fue, si pasó esto, quiere decir que todo estuvo bien, ¿no? Entonces también podría decir, después de que hice la asignación ya del index, quiere decir que todo estuvo bien. Entonces podría poner un mensaje como registro guardado. ¿Va? Sí, porque también, ok, di los datos y eso, y así como que, luego, ¿qué pasó? Si lo hizo, o sea, yo como usuario digo, ¿lo hizo o no lo hizo, no? Entonces es importante también informarle al usuario que la operación fue realizada, ¿no? Es como, ya que veamos el ambiente visual, apretemos un botón
que lo agrega a la base de datos y se queda así el programa. Pues te quedarías tú con la duda, ¿no? Como usuario, oye, ¿lo hizo, no lo hizo? ¿O qué onda, no? Siempre es importante informarle al usuario. ¿Fue una operación correcta o no fue una operación correcta, no? ¿Va? Como ¿Dudas cuando hasta aquí, metes las chavos? becas. ¿Perdón? Como cuando metes las becas, ¿no? Que te manda un mensaje de finalizado, ¿no? Exacto, exacto, los procesos, ¿no? Cualquier proceso, pues es importante siempre que te digan al final qué pasó. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no tengo dudas, pero ¿podríamos ejecutarlo en debug paso por paso para ver cómo fulula agregar? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ponerle un punto de ruptura en la llamada de agregar, ¿no? Ahí está. Tenemos aquí debug. Dejen mover este papel. Nada, aguanten que mi computadora hoy, como es lunes, no quiere. Profe, ¿Qué pasó? pero ya ahí no sería completamente necesario crear la variable de temp index, ¿no? Simplemente con que se meta dentro del if la función y ya ponerle que sea mayor o igual a 0 ya funciona, ¿no? Sí, pero acuérdate que necesitamos recuperar ese nuevo valor para la siguiente vez, Ah, sí. ¿no? Porque necesitamos, ya la siguiente vez tendría que usar el nuevo valor de index. Y como nada más lo estoy pasando aquí por valor, ese es el problema, ¿no? Por eso, si lo pasara por referencia, que es a lo que se refería su compañera, ya me evito tanto problema. Y sí podríamos hacerlo como comentas, ¿no? Híjole, tan lento que está esta cosa. Déjenme guardar esto. Y yo creo que voy a tener que reiniciar mi máquina. Que se me está agotando el espacio en el disco duro, pero del sólido. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y como lo usa mi hijo también ahorita con lo de la pandemia, ese es el problema. Entonces, déjenme, ya está salvado. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Sirve que reinicio y se vuelven a conectar, ¿va? Ok. Porfa, gracias. Quiero que voy por un cafecito. Ándale, para que no se duerman. La misma liga, ¿verdad, profe?